Que tal? Benvidos ao Preguntoiro. Imos falar de deportes porque o sábado volve a Liga Endesa, o multiusos de Sar, o Obradoiro recibe o baloncesto Sevilla e hoxe imos falar da situación actual do equipo e tamén da súa persoal cun dos seus xogadores que nos acompaña aquí no plató. Imos conversar con Juanjo Triguero. Juanjo, bienvenido, moi buenas. Hola, buenas. Juanjo, que quedamos definitivamente en que eres valenciano, ¿no? Porque a veces te encajamos en Andalucía. No sé si te pasa muy a menudo. Sí, bastante a menudo, ¿no? Mis gustos musicales, el flamenco, he estado 5 años allí, mi mujer es de allí, entonces pues la gente piensa que soy más de Andalucía que de Valencia. Bueno, de hecho, Pepe Pozas, que también estuvo aquí en el programa, hace unas semanas decía que no te librabas, que ya eras un poco andaluz, más que valenciano. Bueno, sí. ¿Lo aceptas? La verdad es que sí, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? La vida en el sur, no sé, la gente, me gusta mucho Andalucía y nada, pues si dicen que soy un poco andaluz, pues seré un poco andaluz. 5 años, estuviste 5 temporadas en el baloncesto Sevilla. ¿Qué recuerdas de tus años en ACB con el equipo? ¿Con qué te quedas? Bueno, pues no sé, me quedé allí, tengo muchos amigos, mucha gente conocida. Como te he dicho, pues conocí a mi mujer, me casé allí, que para mí es lo más importante. No sé, quizá el haber jugado una final europea con Sevilla sea lo más importante que conseguí en Sevilla. ¿Fueron los años más importantes de tu carrera estos que estuviste en Sevilla? Bueno, baloncestísticamente hablando, creo que el más importante fue el año pasado, ¿no? Con Valencia, que en el Eurocup fue una temporada fantástica, el equipo funcionó muy bien y creo que todo el mundo coincidiría en que es la mejor temporada de básquet. Pues como tú bien dices, estuviste en Sevilla, pero ahora venías de Valencia en esta última temporada del Valencia Basket. ¿Cómo surge la oportunidad de venir al Obradoiro? Dejar el Valencia y venirte a Santiago. Nada, me llamó Moncho, me explicó pues el plan que tenía para el equipo, me gustó mucho, estuvimos pues un tiempo, la verdad, negociando y esto, pero yo tenía muchas ganas de venir aquí por lo que me había hablado Moncho, ¿no? Tenía muchas ganas, me había dicho que iba a ser un equipo joven, que yo tendría que ayudar un poco en eso, ¿no? Y la verdad que es algo que me gusta mucho y nada, aquí estoy. Una cosa es lo que te cuentan un poco, ¿no? Antes de venir. Bueno, no sé también si tuviste oportunidad de hablar a lo mejor con algún jugador que ya hubiese estado aquí, pero ¿tú qué creías que te ibas a encontrar realmente? ¿Qué pensabas antes de llegar ya a Santiago? Pues la verdad que no sabía muy bien dónde venía, ¿no? No conocía el club, no conocía la ciudad, había venido a jugar, pero era lo único que había hecho aquí. Y nada, la verdad es que era un mundo nuevo para mí y muy contento de haber acabado aquí. ¿Y se están cumpliendo tus expectativas una vez que ya llevas aquí un tiempo formando parte del Obradoiro? Bueno, en el juego realmente creo que puedo dar mucho más de lo que estoy dando, ¿no? Que no he demostrado todavía mi mejor nivel. Creo que se me fichó para ser un jugador importante y de momento pues me está costando un poco, ¿no? Quizá el primer partido sí lo hice bastante bien, pero desde ahí pues no sé, he bajado un poco mi nivel y espero que este próximo partido ya pueda demostrar realmente el nivel que tengo. Es algo que se ha comentado entre la afición, pues que a lo mejor se esperaba que tú destacases más, y entonces tú también tienes esa misma percepción, tú mismo, de que todavía puedes dar mucho más. Hombre, no es que tenga la percepción, es que lo sé, ¿no? Sé que he jugado mucho mejor que esto, ¿no? Sé que lo puedo hacer, que ya lo he hecho y que lo quiero hacer, vamos, es que no hay más. Una cosa es querer, ¿no? Y supongo que cuando quieres y no puedes o no sale, da un poco de rabia. ¿Tú cómo te sientes en esa situación cuando tú dices, tú sabes que puedes jugar mejor? Pues nada, yo simplemente me como la cabeza durante un rato, después pienso que comerse la cabeza demasiado tampoco es bueno, ¿no? Y llegar el siguiente día y trabajar más duro, trabajar mejor, ir más fuerte y nada, esperar a que las cosas me salgan bien, ¿no? Yo doy todo
todo de mi parte y las cosas no están saliendo. Espero que a partir de ahora empiecen a salir y yo estoy trabajando para conseguirlo. ¿Dónde crees que puedes mejorar más? ¿En qué aspecto del juego? Creo que en todos. Creo que en rebote, en defensa, en ataque, que puedo hacer muchas más cosas de las que estoy haciendo en todas las partes del campo y simplemente no sé el por qué no me está saliendo. ¿Y en los entrenamientos todo bien? ¿Estás entrenando cómodo? Sí, en los entrenamientos la verdad que muy bien, ¿no? Después llega la hora del partido y me cuesta un poco más, no sé si es que me presiono yo, no lo sé, la verdad no lo sé, pero tampoco es que yo sienta tanta presión, ¿no? Pero simplemente pues la pelotita no entra, el rebote se va un poco hacia allí, lo que sea, y no salen las cosas. Bueno, es un poco a lo mejor también lo que estaba pasando con Corbacho, que nos tiene acostumbrados a meter tantos triples que en el momento en que esos triples no entran, pues también se empieza a cuestionar un poco, él también se empieza a agobiar un poco. No sé si a ti también te pasa, que cada vez que no salen las cosas te vas agobiando un poquito más, pero tienes confianza en ti mismo, ¿no? Bueno, sí, a ver, intento en que no agobiarme, en no pensar mucho en ello, no pensar negativamente, ¿no? Pero sí que lo sabes, ¿no? Sabes que llevas unos partidos jugando mal, después piensas que da mucho, venga, va, el próximo lo haces mejor, el siguiente no te sale bien tampoco, y es verdad que te va quitando un poquito de moral, ¿no? Pero bueno, yo ya he tenido estas fases en algún momento de mi carrera y sé que se pasan, ¿no? Sé que llega un momento que empiezo a jugar otra vez al nivel que debo de jugar y ya llevo una racha bastante mala, o sea que sé que ya va a ser buena. Ya hay que cambiarla, ¿no? Ya esta es la de cambiar. Sí, ya toca, o sea, ya no me puedo permitir otro partido como los últimos. ¿Y al equipo en general cómo lo ves? Bueno, muy bien, ¿no? Creo que todo el equipo se ha integrado muy bien, ¿no? Está muy contento en la ciudad, en el equipo, nos entendemos todos muy bien. Simplemente, pues quizá lo que nos falta es un poco porcentaje de tiro que nos haga jugar más alegre, no sé, la verdad es simplemente eso, que la pelota entre y cuando la pelota entra todo es mucho más fácil. Porque al margen de que a veces, como decimos, la pelota no entra, haya ciertos errores en los partidos o se cojan ciertas dinámicas, que las cosas no salen bien, ¿la sensación dentro del equipo es buena? ¿El trabajo está siendo bueno? Sí, creemos que sí, que bueno, en todos los entrenamientos yo creo que vamos fuertísimo, que vamos muy bien, que lo estamos haciendo muy bien entrenando. Yo he trabajado con muy pocos equipos, como estamos trabajando aquí, con muy pocos o casi ninguno, ¿no? Y bueno, simplemente es eso. Yo creo que en el momento que empecemos a acertar, y creo que tenemos jugadores que pueden meter muchos puntos, ¿no? y que nos lo pueden hacer mucho más fácil a los demás, en el momento que pase eso, y todos han demostrado ya que lo pueden hacer, todo va a ser mucho más fácil. ¿A qué te refieres cuando dices que casi nunca has entrenado como se entrena aquí en el Obradoiro? ¿Por nivel de exigencia en esas sesiones? Más que nada porque todo el equipo ha entendido muy bien lo que Moncho quiere. Todo el equipo tiene muy claro cómo vamos a jugar. Entonces, no es necesario que lo diga tampoco muchas veces. Y entonces, pues, no sé, realmente entrenamos fuerte, físico, entrenamos muy bien y sabiendo cada uno lo que tiene que hacer. Cuando Moncho se cabrea, ¿no? Bueno, sí, cuando se tiene que cabrea, ¿no? Creo que también hay momentos en que el entrenador tiene que poner las cosas claras, ¿no? Y si un equipo pues, no lo está haciendo bien, pues el entrenador tiene que buscar la manera de que reaccionen. Y bueno, pues si Moncho lo hace así, pues muy bien. Y siempre se dice que uno de los puntos fundamentales en la filosofía del Obradoiro a la hora de fichar, de conformar una plantilla, es que sea gente muy comprometida, que se esfuerce, que sea gente luchadora. ¿Tú te consideras un jugador de ese perfil, un jugador luchador, que por esfuerzo no va a ser? Yo te puedo decir que si veo un balón en el suelo me voy a tirar a cogerlo como sea, que si tengo que hacer una falta pues la haré, o sea, yo sí me considero un jugador luchador y creo que es la faceta más importante dentro de mi juego.
Una de las cosas también que destacaban de tu fichaje, pues esa experiencia que tienes en la ACB. Hay jugadores que son muy jóvenes esta temporada en el Obradoiro, jugadores que son debutantes en la categoría. Tú venías con esa experiencia de estar ya en la Liga Endesa. ¿Se está notando, lo estás notando tú en el día a día, que tienes que poner esa experiencia ahí en el grupo, o es complicado? No sé si luego vas a un equipo y es otra historia diferente a lo que tú conoces. No, bueno, estoy intentándolo por lo menos, ¿no? Intento dar consejos a los jugadores más jóvenes, a los que han llegado nuevos a la liga, y la verdad que todo el mundo acepta bien todo lo que le digo. No sé, yo lo intento de todas las maneras, ayudando en mi juego, ayudando pues eso, dando consejos por los años que ya llevo en la ACB, ¿no? Y bueno, pues así es. Es un poco un papel que compartes de alguna forma con Chagoyen, ¿no? Sí. Aunque tú ya le agenciaste el papel de abuelo en tu presentación, dijiste que él era el abuelo de la plantilla. Bueno, nos llevamos 6 o 7 años, ¿no? La verdad es que bueno, pues no, es mayor que yo, ¿no? Tiene más experiencia que yo, es verdad. Pero bueno, entre los dos pues intentamos ayudar a los compañeros que llevan menos tiempo. ¿Hay algún aspecto en concreto donde vosotros tengáis que sacar esa experiencia con los jóvenes? Bueno, quizá pues en los momentos bajos, ¿no? Los momentos que todo el mundo está bajo, que no está saliendo un partido bien o lo que sea. Intentamos que todo el mundo suba un poquito, ¿no? Que venga, vamos, queda mucho tiempo, venga, el próximo tiro lo vas a meter, todo eso sí intentamos hacerlo. Hay que ir animando unos a otros, ¿no? Hay, digamos, buen ambiente, sigue ese buen ambiente que vimos al principio, aunque luego ya viene más trabajo, más cosas, pero en general tenéis buen rollo. Sí, un muy buen rollo. Yo siempre había sido de terminar el entrenamiento, ducharme y irme a casa. Este año estoy 1 hora en el vestuario después del entrenamiento charlando con todos mis compañeros y como yo pues nos quedamos todos, ¿no? Dentro de la pista también hay muy buen rollo en los entrenamientos, aunque nos estemos pegando, hay buen rollo, sabemos que es nuestro trabajo y no supone ningún problema. Entonces yo creo que mejor rollo del que tenemos no podemos tener. Y cuando hay ese buen entendimiento entre el grupo, ¿se nota mucho a la hora de jugar en la pista? Pues yo creo que tener buen rollo te da victorias al final de la temporada. Creo que sí es verdad que cuando todo el mundo se lleva bien, es más fácil pasarle el balón a un compañero, es más fácil hacerle un bloqueo para que tire solo, y aunque sea solo un poquito, pero sí se nota. Hablábamos de esa experiencia que tú puedes aportar a la plantilla, al equipo. Te pregunto, ¿qué pueden aportarte a ti los más jóvenes, incluso los debutantes? ¿Qué puedes aprender tú de estos compañeros que te han tocado en el Obradoiro? Bueno, la verdad es que hay cosas que sí que puedo aprender, ¿no? Creo que hay jugadores ahora mismo, pues en cuanto a lo técnico, por ejemplo, que vienen muy bien preparados en eso y puedo aprender mucho de ellos. A hablar andaluz mejor. Bueno, este año lo tienes fácil, que hay variedad. También puedo ir aprendiendo alguna palabra nueva. No, la verdad es que sí se aprende mucho, siempre se aprende mucho de los compañeros y bueno, pues quizá el que vengan nuevos, el hambre que tienen, aunque yo creo que sigo teniendo hambre, pues cuando ves a alguien que está empezando, que está intentándolo, no sé, te contagias todavía más, ¿no? Precisamente te quería preguntar si te contagia la ilusión que pueden tener los jóvenes o ya no hace falta porque tú sigues conservando la misma ilusión. No, yo sigo teniéndola, te lo acabo de decir, ¿no? Sigo teniéndola, pero es verdad que ves a esta gente que está empezando, ¿no? A todos mis compañeros, la mayoría que están en primer año ACB o segundo, tercero, ¿no? Que están intentando demostrar que pueden jugar, o ya lo han demostrado, ¿no? Pero quieren seguir subiendo de nivel y pues sí, yo tengo la ilusión, pero cuando los veo a ellos, es eso, me dan quizá un puntito más.
Volviendo un poco a lo que es el juego que está haciendo el equipo, se ha hablado mucho en los últimos días de ese primer cuarto del pasado partido contra Murcia, que parece que os da un poco de bajón. ¿Vosotros también lo veis así, que tenéis como algún bajón dentro del partido? Bueno, hay un momento que quizá no metemos, pues creo que todo está adelante. Y cuando no metemos, pues es verdad que cuesta más, ¿no? Cuesta más defender, tenemos que conseguir eso, ¿no? Que si no metes, que no te metan. Y bueno, el primer cuarto de Murcia, meter 7 puntos, con porcentajes de tiro y tiros buenos que hicimos, si metes 7 puntos en un cuarto, lo normal es que te vayas muchos puntos abajo. ¿Tú qué crees que tenéis que hacer para mejorar un poquito? ¿O que tener un poco de fortuna también, a lo mejor? Sí, yo creo que son tiros que estamos haciendo que son de porcentajes muy altos para nosotros y no los estamos metiendo. El por qué no lo sé, no lo entiendo. ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? Tampoco lo sé, sino simplemente el que entren. Esta mañana nos decía Moncho Fernández en su rueda de prensa que tampoco lo consideraba una preocupación, que el equipo se fuese un poco, digamos, del partido en algún momento, que tiene arreglo, que bueno, en otras temporadas pues también ha pasado, de que en algún cuarto parecía que había un poco de bajón. No tenéis preocupación, ¿no?, dentro del equipo, creéis que se puede solucionar. Sí, claro que creemos que se puede solucionar. Es una cosa que también hemos demostrado que podemos jugar 40 minutos bien, y cuando jugamos 40 minutos bien somos un equipo que juega muy bien a baloncesto, que hemos conseguido ganar partidos difíciles, hemos ganado un partido fuera en la pista de Juventud, peleando, luchando y jugando a muy buen baloncesto. Hemos ganado partidos aquí jugando muy buen baloncesto. El otro día demostramos en Murcia que podemos jugar muy bien, que podemos estar de tú a tú con cualquiera, porque creo que Murcia tiene muy buen equipo, y en un cuarto le remontamos 21 puntos, pues eso tiene mucho que decir a favor nuestro. Es que es cierto que no sé qué os pasa en un momento que os volvéis imparables. Estamos hablando de, sí, de algún bajón, pero es cierto que luego tenéis pues subidones totales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues la verdad que son cosas, ¿no?, que yo no entiendo, por lo menos. Quien la entienda, pues que venga y responda a esta pregunta, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pues quizá el otro día cambio de jugadores, o te ves abajo y dices, pues no, esto no es así, este equipo no me va a dar una paliza, no me va a ganar así de fácil. Si quiere ganar, me lo tiene que pelear, y no sé. Y ahí reaccionas, ¿no?, un poquito. Este sábado viene el Baloncesto Sevilla, como decimos, tú estuviste allí unas cuantas temporadas, pero es un equipo bastante diferente, ¿no? No tiene mucho que ver con el que tú conoces. Ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado de dueño, de entrenador, quedan 2 jugadores de cuando yo estaba allí, el club en sí ha cambiado mucho. ¿No le has dado entonces ninguna consigna especial a Moncho? ¿No te has podido chivar mucho? No, porque realmente es un equipo que yo no conozco. Es verdad pues que estuve 5 años y todo lo que tú quieras, pero ha cambiado tanto que no puedo decir nada. Bueno, ya para ir terminando, preguntarte por el ambiente que se vive en SAR, cómo se vive desde dentro, porque tú lo has sufrido desde fuera, ¿no? ¿Cómo es la cosa ahora? Mira, es impresionante, ¿no? Yo nunca había jugado en un sitio con una afición así. Te puedo decir, cuando están cantando en la presentación, antes de que empiece el partido, los vellos de punta, un partido que estás perdiendo en casa contra Tenerife, y hasta el último segundo están aplaudiendo, están animándote. Realmente es único, yo no lo había vivido nunca. ¿Te lo esperabas que fuese así? Después de lo que tú conocías un poquito. Bueno, me habían hablado, lo había sufrido, pero realmente no te das cuenta, ¿no?, hasta que es tu afición. Y realmente me habían hablado muy bien, pero no esperaba que fuese hasta este nivel. Me decías antes que tenías posibilidades de aprender alguna palabra más en andaluz, bueno, en andaluz, entre comillas.
En gallego, ¿qué tal? ¿El miudiño, sabes ya algo, esa canción? O... No, nada. Nada de nada. Me la aprenderé, pero todavía no me la sé. Bueno, sabes que aquí todo el mundo tiene que acabar aprendiéndose esa canción, ¿no? No tengo ningún problema. Yo te estoy diciendo que pienso aprendérmela, pero todavía no he empezado a estudiarla. Bueno, pues Juanjo, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, que tengas mucha suerte, que vaya mejorando todo y que hagas tu mejor juego. Muchas gracias. E nos deixámolo aquí, voltamos xa no luns con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Gracias por atendernos.